¿Qué definición tenés vos por iglesia? ¿Cómo manejás esta dicotomía entre estructura y comunidad? ¿Cómo la sobrellevás? Si tenés alguna definición o algo de lo que es iglesia. Haciendo un paréntesis, alguien me dijo, Jesús nunca fundó una iglesia. Eso es cierto. Pero en nombre de él se hicieron miles y miles de templos, denominaciones, creencias, etc. Como esta dicotomía entre los evangelios, como las primeras comunidades se discutía a Jesús, cómo lo llevamos hoy también a Jesús, hoy en la actualidad, con esta pregunta que te hago de que Jesús nunca fundó una iglesia, ¿no? ¿Cómo ves esa dicotomía? Hay mucho y lo mucho está por todas partes. Quiero abordarlo primero desde el hecho de que el pensamiento es dinámico, no es hermético. Claro, la cristología de Marcos es una comunidad que propone una cristología más cercana a las anécdotas contadas en la tradición oral. A medida que va pasando el tiempo, y es posible que Marcos haya usado otras fuentes de cosas escritas antes que él. Es posible, a medida que va pasando el tiempo, otras comunidades de la fe, de la esperanza, ¿no? Necesitan un texto que hable a sus propias realidades, a sus propias necesidades, a sus propias experiencias. Entonces, se toman la cristología de Marcos, las anécdotas orales, posiblemente los textos en los que Marcos se basó, y se encaminan esas anécdotas sobre Jesús para que hablen a las experiencias de la comunidad de Mateo, por ejemplo, o de Lucas. Más adelante, otras comunidades necesitan que esas anécdotas hablen a la experiencia particular. Estamos hablando de décadas entre un escrito y otro. Entonces, esas comunidades agarran las anécdotas y se cuenta la historia. Se usan las narraciones para que hablen a las necesidades particulares de las comunidades particulares del momento particular en el que se están viviendo otras realidades comunitarias. Entonces, es un proceso, ¿no? Y entre Marcos y Juan hay mucho tiempo para pensar, hay mucho tiempo para desarrollar el pensamiento cristológico. Hay diferentes comunidades que están viviendo diferentes épocas, que están pensando las anécdotas de Jesús desde diferentes contextos. Y hay otros evangelios que no están en el canon, que es exactamente lo mismo, agarrar las experiencias anecdóticas que primero fueron tradición oral, convertirlas en narraciones, primero Marcos, después Mateo y Lucas, que se basan en los escritos de Marcos, después de Juan, que se basa en los escritos anteriores, después otros que se basan en otros escritos y en estos escritos, para poder que Jesús hable a sus experiencias particulares, a las necesidades particulares en el momento en que las estuvieran viviendo. Jesús no fundó una iglesia, pero sin comunidad el proyecto del reino de Dios no es posible. Algunos sociólogos que se acercan a la época de Jesús han denominado la comunidad del tiempo de Jesús, que estuvieron con él, que lo vivenciaron, el movimiento de Jesús. Y son personas que en primera instancia empiezan a seguirlo, ¿no? De aldea en aldea. Hacen adeptos a su mensaje, a su forma de vida, a su manera de entender el mundo, a su reino de Dios. Luego hay otros que no lo siguen, ¿no? En términos espaciotemporales, no van con él, pero se quedan en sus lugares, habiendo introyectado ese mensaje y buscando vivir ese mensaje, ¿no? En la medida en que va avanzando el movimiento, van apareciendo diferentes facciones de ese movimiento. Aparece un grupo que está ahí registrado en las narraciones: estos echan fuera demonios en tu nombre. ¿Quiénes son? ¿Qué hacemos? Y Jesús les dice: déjenlos, si no están en nuestra contra, están con nosotros. Es un proceso. En ese proceso hay campesinos que vienen a ser pastores, ¿no? Luego de que Jesús no está, él invita a que haya comunidad. Es lo que luego se va a llamar eclesía, ¿no?
evocando esta idea de asamblea, de personas que se reúnen bajo una misma idea a tomar decisiones. Jesús no funda una iglesia, denominación, estructura. Jesús no está interesado en los sistemas organizacionales, no. Pero sí es importante en la mente de Jesús que haya comunidad. Sin comunidad el reino de Dios no es posible. Sin comunidad su proyecto del reino de Dios no es posible. Y por eso va y busca discípulos y discípulas, ¿no? Por eso va y va invitando a las personas a seguirlo, ¿no? Y el que no quiera no me siga. Pero el que quiera seguirme, sigan. Y es muy bonita. Nosotros tenemos ideas así todas divinas de lo que es Jesús, pero es muy bonito imaginarse a Jesús en una fogata hablando, la cosa más divergente del mundo, porque él tenía mujeres que dejaron su lógica familiar, laboral, para seguirlo. Una fogata, sentado a la luz de la fogata, a la luz del fuego, con discípulos y discípulas conversando. O en un lugar, en una pieza, en un cuarto, con discípulos y discípulas, no eran solo los 12, comiendo pan antes de ser apresado. Es importante la comunidad. Luego esa comunidad se va a llamar eclesía, ¿no? Y luego empieza un desafío, que es un desafío natural. ¿Cómo rayos hacemos para que eso que él enseñó sea la base de estas comunidades que estamos levantando en torno a discípulos y discípulas de Jesús? Y es difícil, ¿no? Porque estamos lidiando con gente, estamos lidiando con personas con diferencias de carácter, de pensamiento. Cuando yo me casé con Sara, el mundo coalicionó. Y los dos pensábamos que la normalidad de ella era la normalidad del mundo, o que mi normalidad era la normalidad del mundo. Y cuando empezamos a convivir nos dimos cuenta que no, carajo, mi normalidad es una vaina muy mía y de mi familia, el lugar donde yo crecí. Y la normalidad de ella es de su familia, el lugar donde creció. Y cuando intentamos poner eso en el juego, eso fue muy difícil. Coaliciona porque no hay normalidades universales. Esta gente se está viendo enfrentada a convivir en momentos de mucho conflicto con normalidades diferentes, con diferentes ideas. Llegamos al siglo IV, entonces los pastores se hacen importantes para el Imperio Romano y los visten de senadores romanos, mucho más similar a lo que hemos vivido por iglesia hoy, ¿no? La gente que tiene los mejores vestuarios están en el púlpito, se predica desde el púlpito y la gente no tiene lugar para decir algo, ¿no? Antes eran casas, comida, vino, conversación. Luego se convierte en sermones desde las catedrales, ¿no? Desde dando cátedra. Por eso se llaman catedrales, ¿no? Porque no es un lugar de conversación, es un lugar donde se da cátedra. Y la gente iba a la iglesia a recibir cátedra. Después de una experiencia de ir a la iglesia, a sentarnos a comer juntos, a conversar juntos, a orar juntos, ¿no? Por las necesidades y las aflicciones, el pastor llega con su ropa sucia de trabajar todo el día a hablar las anécdotas de Jesús. Entonces es eso, es un proceso que se sigue dando hoy. La iglesia sigue transformándose hoy.